Filipenses el capítulo 3 y vamos a leer y luego también vamos a orar por la ofrenda que recogimos y también el tiempo de adoración. Filipenses capítulo 3, vamos a leer versículos 1 hasta el versículo, más o menos por ahí el versículo 11. Dice esto: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por el tiempo que nos has permitido tener. Gracias por la alabanza que hemos expresado. Señor, que sea grata a tus oídos hoy día. Queremos agradecerte también por las ofrendas que hemos recogido y por el ministerio que tú estás llevando a cabo a través de lo que hemos traído voluntariamente para ti, como algo de lo que tú nos has dado, sabiendo que nos has dado todo ya lo que tenemos. Queremos agradecerte también, Señor, por el tiempo que podemos dedicar juntos para estudiar la palabra tuya y dejar que tu Espíritu nos guíe, dejar que tu Espíritu nos enseñe. Y pedimos en esta mañana que nos hables a través de ella. Tú conoces nuestras vidas claramente. Tú sabes dónde estamos en relación contigo, en el caminar contigo. Yo ruego que hoy día nos hables a través de ella. En cualquier situación que nos encontremos, que tu Espíritu nos lleve a la verdad tuya. Señor, en tus manos encomendamos este tiempo. Ayúdanos a enfocarnos y a dedicarnos a escuchar tu voz. En el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Esta semana miramos un reporte. A ver si puedo arreglar esto aquí. Se llama El estado de la teología en los Estados Unidos. Y es una encuesta por la organización Lifeway, que es una organización bautista. Y ellos entrevistaron a 3,000 personas, americanos, acerca de algunos aspectos teológicos. Ellos preguntaron preguntas acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de la salvación, acerca de la Biblia y de la ética bíblica. Si les digo ahorita, imagínense cuáles fueron las respuestas que dieron a ciertas preguntas. ¿Se pueden imaginar? ¿No? Sí, generalmente casi calculamos bien lo que la gente va a decir. Miren lo que dijeron. Descubrieron que las creencias bíblicas que tenemos los creyentes, otra vez es una encuesta a un grupo particular, pero con eso se asume de que la mayoría de los cristianos son así. Lo que se descubrió es que las creencias bíblicas son muy superficiales entre los cristianos o evangélicos. Por ejemplo, el 69% no creen que un pecado pequeño les condena al infierno. El 58% no creen que es necesario ir a la iglesia para adorar a Dios. Pueden quedarse en casa a tener su tiempo familiar. Yo me imagino que quizás live streaming, o quizás, no sé, ¿qué más se invente, verdad? 58% creen que el Espíritu Santo es una fuerza, no es una persona. Muy interesante, ¿cierto? El 52% creen que toda persona es buena.
Y si en tu mente estás ahorita, bueno, pero no es cierto eso. Ese es el problema que tenemos, que no entendemos la teología bíblica. El 51% creen que Dios acepta la adoración de todas las religiones. Vaya más, 44% no creen que el homosexualismo que condena la Biblia aplica hoy a nosotros en nuestro tiempo contemporáneo. El 53% de los millennials, ¿saben quiénes son esos? Todos los que son de 30 y hasta los 33, creo, 34, algo así, de 19 a 34, algo así. De los millennials creen que la Biblia contiene mitos y cuentos que son beneficiosos pero no son ciertos. El 78% creen que Jesús fue el primero y la creación más grande de Dios Padre. O sea que Jesucristo fue creado por Dios. Como podemos ver, hay varias razones por las cuales esta encuesta revela estas cosas. Primero es que creo yo que hemos fallado como iglesia en comunicar claramente la verdad bíblica. Esa es nuestra responsabilidad y hemos fallado, creo yo, como iglesia en general. Pero a nivel personal, creo que como creyentes somos perezosos. No tenemos ni deseo, no tenemos disciplina en nuestra vida espiritual. Y por esto no sabemos ni quiénes somos en Cristo, ni tampoco sabemos qué debemos creer en Cristo. Y la semana pasada hablamos, ¿se acuerdan? El mensaje era de trabajar nuestra salvación, de orar por nuestra salvación. Y les decía que para ser obedientes a Cristo, seguir en ese camino, en esa obediencia larga hacia la misma dirección, envuelve tener ciertas disciplinas. Envuelve, ¿se acuerdan? Comparamos subir una montaña. Pero para subir esa montaña necesitamos tener una estrategia. Y así es la vida cristiana. Si no entendemos cómo perseverar en la vida cristiana, en nuestro caminar con Cristo, no vamos a avanzar en nuestra vida cristiana. Y además vamos a ser esas personas de las encuestas, que no saben qué creen, están muy confundidos. Y Pablo en la carta a Filipenses, que es una carta cristológica, ¿qué quiere decir eso? Que Cristo es el centro en esta carta. Si simplemente usted lee este libro, no lo ha leído todo de una vez, son 4 capítulos, léalo. La palabra Cristo, Jesucristo, Cristo Jesús aparece vez tras vez en este libro. Es una carta que nos muestra lo que es vivir en Cristo. Esta fue la enseñanza de nuestro Señor también, de que nosotros como seguidores de Él vamos a perseverar en Él, pero además vamos a caminar como Él manda. Y en este capítulo 3, Pablo nos enseña que Cristo debe ser el centro de nuestra vida y también nos muestra cómo perseverar en ese camino. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos caminar este camino que Dios nos ha dado? Filipenses lo encontramos esto, que Jesucristo debe ser nuestro Salvador, nuestro Señor, y que realmente para seguir a Cristo Él debe de ser nuestro enfoque, nuestro todo. Y usted dice, bueno, pero esto es Pablo. Pero vean lo que nuestro Señor dijo en Lucas 9, 23 y 24. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, si quiere seguirme. ¿Qué dijo Cristo? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Este llamado de ser discípulo de Cristo, vivir para Cristo, este es el llamado de Cristo, de dejar todo para seguirle a Él, perseverar en el camino de Él. El llamado, o más bien el decir que nosotros hemos sido llamados para vivir para nosotros mismos, haciendo lo que nosotros queremos, creyendo lo que nosotros creemos, haciendo la voluntad nuestra, eso no es el discípulo de la Biblia. Eso no es el seguidor de Cristo de la Escritura. Y en este capítulo Pablo nos va a mostrar ciertas realidades teológicas y prácticas para perseverar en nuestro caminar con Cristo. Y nos va a mostrar con el ejemplo de Él, tanto de su vida pasada como de su vida presente, qué significa perseverar en el camino
en Cristo. Y además, vamos a mirar, al escuchar el ejemplo de Pablo nos va a dar un reto bastante grande. Y es un libro que me encanta, siempre ha sido uno de mis favoritos, pero es muy retante, es retador este libro. Y Pablo aquí nos va a retar a nosotros a cómo vivir la vida cristiana. Y yo sé que nos va a retar como iglesia a pensar cómo estamos viviendo delante de Dios, cómo estamos siguiendo a Cristo. Si queremos ser personas que vamos a caminar esta caminata larga con Cristo, hasta que Él nos llame a su presencia o Cristo venga, vamos a tener que hacer algo. No va a ser algo automático. No podemos quedarnos estacionados y pensar, oh, vamos a llegar allá. No sucede así. ¿Qué es lo que Pablo les dice a los filipenses que deben de hacer para perseverar en su vivir en Cristo? Hoy vamos a comenzar este tema, lo vamos a terminar la semana que viene en este capítulo. Vamos a hablar de algunos puntos importantes hoy día. Primero, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Primero debemos gozándonos en el Señor en medio de las dificultades. Lo primero que tenemos que hacer para perseverar en nuestro vivir con Cristo, debemos de gozarnos en el Señor en medio de las dificultades. Pablo dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Ese por lo demás tiene algo importante que decirnos. Quiere decir que gozarnos no es algo que añadimos a nuestra vida, es algo que debemos de esperar que en nuestra vida debemos de practicar, y es ser gozosos, estar gozosos. Los filipenses eran colaboradores en el Evangelio, estaban experimentando dificultades, habían rumores de contiendas, habían luchas que tenían por compartir su fe, y Pablo les dice, por lo demás, pero les digo esto, por lo que falta, hermanos, les está diciendo, gócense. El gozo del Señor no es algo que añades a tu vida, es algo que debe de ser parte de nuestra vida. Y este gozo, Pablo dice ahí, que es seguro. En la última parte del versículo dice, gozaos en el Señor, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pablo está diciendo, el gozo del Señor nos va a dar seguridad en tiempos de dificultades. Y ellos lo necesitaban escuchar, y Pablo por eso les dice, a mí no me cuesta repetirles las cosas a ustedes, no me molesta, y sin duda a ustedes tampoco les molesta que les recuerde que en tiempo de dificultades en su caminar con Cristo deben de gozarse en Él. Pero hoy día es diferente. La gente generalmente es como nuestros hijos. ¿Qué sucede cuando usted le dice algo a su hijo? Generalmente estamos hablando, yo sé que hay algunos de ustedes que tienen hijos excelentes, pero cuando le dice uno al hijo, quiero que hagas esto una vez, ¿cuántos de sus hijos cuando le repite la siguiente vez dicen, ay, gracias papi, gracias mami por repetirme otra vez, yo estaba esperando que me dijeras eso? ¿Cuántos? Muy poquitos, ¿verdad? Eso hacemos en la vida cristiana. Pastor, no me diga más, ya sé. El problema es que ese yo sé, lo sé, no se convierte en lo haré. Y uno tiene que repetir las cosas. Y Pablo dice, ustedes me encanta porque ustedes, a mí no me molesta repetirles eso, que deben de gozarse en el Señor, pero yo sé que también a ustedes no les molesta que yo les repita las cosas. ¿Por qué? Porque Pablo está diciéndoles, el gozo del Señor les va a traer seguridad en medio de las luchas que ustedes van a experimentar. Y quiero decirles, vamos a hablar más del gozo adelante en el capítulo 4, pero el gozo no depende de las circunstancias en las que vivimos. Pueden ser circunstancias difíciles. Pablo estaba en una cárcel y él dice, gozaos en el Señor. ¿Qué estaba haciendo él? Gozándose en el Señor. Qué difícil es para nosotros, estamos tan acostumbrados a la felicidad temporal en este mundo, ¿cierto? Nos trae más felicidad nuestra propia Disneylandia espiritual, porque ahí todo es divertido. Dicen en Disneylandia, el dicho es que es the happiest place, ¿qué es? Of all the earth, algo así. El problema es que duras 1 o 2 días y se te acabó la felicidad. Y pagas mucho dinero para entrar. Por eso nunca fuimos nosotros seguido. Creo que una vez hemos ido en quién sabe cuántos años. Como cristianos queremos vivir en nuestra Disneylandia espiritual.
Y eso no nos trae gozo, eso se acaba. Pablo dice que para perseverar en nuestro vivir en Cristo debemos de tener gozo. Segundo lugar, versículo 2, y es muy raro como dice Pablo esto, vea. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pablo está diciendo, eviten falsos maestros. Y hace un cambio drástico de tono, es bien directo y enfático. Y les dice que tengan cuidado con los falsos maestros. Es muy diferente a Timoteo y Epafrodito, que él estaba mandándole, o está mandando a Epafrodito, pero Timoteo eventualmente también. Y dice Pablo, ellos son muy diferentes. Estos falsos maestros, a estos deben de estar lejos de ellos. ¿Quiénes eran estos falsos maestros? Que Pablo llama perros. Pero quiero explicarles que el término perro usado por los judíos quería referirse a personas que no eran judías. Y en ese entonces los perros no eran los que hoy consideramos nuestras mascotas. Y algunos de ustedes entienden esto que vienen de países como, bueno, vienen muchos de ustedes de Latinoamérica, que en los Estados Unidos todos los animalitos, los perros son mascotas. En otros países muchos de esos perros, ¿qué andan haciendo? En la calle. Son rabiosos. ¿Y qué están haciendo? Se comen su vómito. Se comen animales muertos. Se comen gente muerta. Son los perros. Y para los judíos, toda persona que no era judía eran perros. Pero Pablo voltea el término y dice, no. Los que son falsos maestros, que enseñan otra verdad que no es la Escritura, son perros. Son esas personas rabiosas que quieren llevarles opuesto a la fe cristiana y ustedes deben de mantenerse lejos de ellos. Son personas que son malos obreros. Y además dice, son mutiladores. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas se llamaban judaizantes porque creían que debían de circuncidarse para poder ser parte del pueblo de Dios. Para ser cristiano tenías que circuncidarse. Ellos habían tomado el concepto del Antiguo Testamento, de donde Abraham había recibido esa señal como confirmación del pacto, que deberían de circuncidarse. Ellos lo habían tomado y le habían hecho una regla de que si no era circuncidado no podía ser salvo. Y Pablo dice, esos son malos maestros, esos son personas que se mutilan. Dice, esas personas no son obreros cristianos, esos son testigos falsos, son maestros falsos y ustedes deben de mantenerse lejos de ellos. Y para nosotros también, si queremos seguir en este camino de la fe, tenemos que alejarnos de los falsos maestros. ¿Quiénes son los falsos maestros en nuestros tiempos? Los que enseñan que la salvación no es por fe en Cristo. Los que enseñan que hay que seguir reglas para ser salvo. Los que enseñan que los que sufren están en pecado. Los que enseñan que Dios desea que todos seamos ricos. Los que enseñan que debemos tener una segunda conversión para ser cristianos verdaderos. Los que enseñan que podemos demandar a Dios y pedirle cualquier cosa y Él no tiene que dárnoslos. Los que enseñan que la palabra de Dios antes que la palabra de Dios es antes que cualquier opinión nuestra y que la sustituyen, ¿por qué? Por sus propias historias, por sus propios cuentos, sus propias ilustraciones, quieren hacer reír a la gente, pero no enseñan a cómo vivir la palabra de Dios. Esos son los falsos maestros hoy día. Y como cristianos tenemos que mirar quiénes son. No les sugiero que vayan y lo investiguen, pero ustedes tienen que entender la verdad de Dios y comparar con la verdad de Dios quiénes son ellos. Pablo dice, para perseverar en nuestro vivir con Cristo debemos de evitar esos falsos maestros. Y honestamente, yo les digo como iglesia, no hay necesidad que usted ande buscando en YouTube. ¿Ok? Tenemos bastante instrucción bíblica si usted quiere aprender. No tiene que buscar en YouTube, vamos a ver qué enseña. Cuando tú eres nuevo en la fe, no es muy recomendable eso. Porque hay tanto ahí hoy día, con la información que tenemos en la tecnología, que uno dice, ¿qué? ¿De dónde agarro lo que debo de agarrar y qué es lo que debo agarrar? Por eso están aquí en esta mañana, porque queremos enseñarle la Escritura, queremos que usted la sepa, la conozca y evalúe lo que enseñamos, aún lo que yo enseño, si es conforme a la Escritura o no. Usted debe sentirse con esa confianza de investigar las cosas y mirar quiénes son esas personas que enseñan la verdad de Dios y quiénes no lo enseñan. Y los que no enseñan la verdad de Dios tienen que tenerlos muy lejos. Pablo dice, guárdense, eviten de seguir a esas personas. Número 3, versículo 3, Pablo dice que debemos entender quiénes somos en Cristo.
Dice, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Ven lo que está diciendo? Somos verdaderos adoradores de Dios por medio de Cristo. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Pablo les está diciendo, lo que ellos quieren hacer es equivocado. Eso externo de circuncisión no es lo que Dios quiere. Nosotros somos los que por la fe en Cristo hemos llegado a ser el pueblo de Dios. Y no son esas personas que simplemente por circuncidarse son hijos de Dios. Pablo en Romanos 4 les dice esto. Escuche, versículo 9 al 12. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, a los judíos, o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia, cuando creyó la promesa de Dios de que él iba a ser el padre de las naciones, y le da la circuncisión como una parte para confirmar el pacto. Dice Pablo, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la circuncisión. Diciendo Pablo, eso no sucedió por la incircuncisión. Sucedió, más bien, no sucedió por la circuncisión, sucedió por la incircuncisión. ¿Por qué? Dice, mire lo que dice. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Qué está diciendo Pablo? Los verdaderos hijos de Dios son los que creen por fe en Cristo y no los que se circuncidan. Y es más, dice, Abraham creyó antes de que fuera o entendiera lo que era la circuncisión. Pablo dice a los creyentes, ustedes son verdaderos adoradores, servidores de Dios, ¿a través de qué? La fe en Cristo. Es Cristo que nos ayuda o nos trae a Dios y nos ayuda a ser verdaderos adoradores de Él. Por la fe llegamos a ser circuncidados de nuestros corazones, cambiados, transformados a través de la fe en Cristo. La circuncisión no sirve de nada, no te va a dar la salvación, porque si es así es por obras. Y la Biblia dice en Gálatas que no es por obras. Pablo dice, si ustedes van a tratar de justificarse por obras, van a volver otra vez a la esclavitud en Gálatas 5, 1 y 2. Dice Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Pablo dice, no, eso no es. El cristiano, el que ha experimentado la salvación y transformación a través de la fe en Cristo, esa es la verdadera circuncisión. Y Pablo dice en el versículo 3, y nos gloriamos no en las obras, no en la circuncisión, sino dice en Cristo Jesús. Nuestra jactancia no viene de nada que nosotros hayamos hecho, sino es Cristo. Y dice también, no teniendo confianza en la carne, no es nuestra confianza en la carne la que nos va a dar esa relación con Cristo o con Dios. Nosotros tenemos de entender esto, que nuestra posición delante de Dios, como hijos de Dios, viene por la fe en Él. Debemos de entender que en cada paso que demos en la vida cristiana, no es por mis esfuerzos que yo me mantengo fiel. ¿Es por quién? Es por mi fe en Cristo. Yo vivo y dependo de Él. También me ayuda a entender que yo no soy más que otros. Oh, es que yo puedo hacerlo todo. No, caminar por fe implica de que reconocemos que la gloria es para Cristo y para Dios, porque Él nos ayuda a caminar la vida cristiana. Cuando nos sentimos menos, la gloria es para Él. Cuando nos sentimos más, decimos la gloria no es para mí, es para Dios. Porque camino en este vivir diario por la fe en Cristo. ¿Cómo perseverar en nuestro vivir? Es reconociendo quiénes somos en Cristo. Y en esta mañana quiero que pienses, ¿entiendo quién soy yo en Cristo? ¿O todavía estoy tratando de hacer obras para ganarme una posición delante de Dios? Y si tú no has dado tu vida a Cristo,
Hoy es ese día también. Te invita a que seas parte de su reino, parte de su familia a través de la fe en Cristo. Es el único que te puede dar esa seguridad. Para perseverar en nuestro vivir en Cristo debemos de entender nuestra posición en Cristo. Número 4, para perseverar en nuestro vivir en Cristo debemos rechazar la autoperfección para conocer más a Cristo. Y esa es una sección bastante larga, del versículos 4 al 11. Pablo va a explicar qué significa rechazar la autoperfección y se va a poner él como ejemplo. Va a hablar de su vida pasada, va a hablar de su vida presente y explicarnos que para él la autoperfección no funciona para conocer más a Cristo. ¿Por qué? Porque la autoperfección dice, yo lo hago, yo puedo hacerlo con mis esfuerzos humanos, lo que Pablo dice en la carne. Pero Pablo dice, eso no es posible. No es posible vivir la vida cristiana con mis esfuerzos y en mi autoperfección. Y vea el ejemplo que él les da primero, versículos 4 al 6, les dice de su experiencia antes de conocer a Cristo. Versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Recuerda, está hablando en contra de aquellos que decían, nos tienes que hacer estas cosas para ser verdaderamente cristianos. Debes de circuncidarte, debes de hacer esto. Si no lo haces, no eres salvo. Pablo dice, estos que están aquí, estos falsos maestros, si yo me comparo con ellos, yo tengo mucho más que gloriarme en la carne. Si es así, que uno se gana el favor de Dios, yo tengo más. Y Pablo lo va a usar para explicarles que la autoperfección no funciona. ¿Qué dice Pablo acerca de su vida pasada antes de conocer a Cristo? Su herencia espiritual dice, yo era, ¿qué? Circuncidado al 8º día, versículo 5, ¿lo ve? Su herencia era impecable. Era judío fiel que desde el momento que nació siguió la ley. Fue circuncidado al 8º día. Dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Podía trazar directamente su descendencia a la tribu de Benjamín, una de las tribus más importantes, más fieles, que fue la tribu de Benjamín, la tribu de Judá, quienes formaron el reino del sur cuando se dividieron las 12, y fueron las dos tribus que permanecieron fieles. Es más, la tribu de Benjamín venía de Raquel, la esposa de Jacob, a la cual Jacob, amaba. Pablo dice, yo vengo de esa tribu, de la mejor tribu, que fue leal a Dios. Pablo también dice, yo soy hebreo de hebreos. Quiere decir que yo soy un verdadero judío. Muchos de los judíos entonces ni siquiera hablaban ya el hebreo bien. Pablo dice, no, sigo siendo hebreo de hebreos. Pablo dice, en cuanto a la ley, yo era fariseo. Era ese grupo élite de judíos que nacieron en el año 152 más o menos, antes de Cristo. Había como 6,000 de ellos que se habían dedicado, apartado para ser fieles a la ley, especialmente a lo que enseñaban acerca de la ley oral que se había transmitido. Y Pablo dice, yo era de esos fieles, yo era superior a ellos, yo tenía ese rango especial. En cuanto a logros religiosos, yo era fariseo. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Es más, Pablo era tan celoso de la ley que no quería permitir que nadie le dañara su religión. ¿Y qué hace? En el capítulo 7 dice, de hecho encontramos que él fue el primero que mató al primer cristiano de la iglesia, a Esteban. No podía aceptar que alguien contaminara su religión y persiguió a este hombre y dio autoridad para que fuera apedreado por su fe en Cristo. Y recuerden, el capítulo 9 de Hechos también fue este mismo Pablo que desata una persecución en contra de la iglesia porque era celoso de su religión. Hasta que Cristo lo llamó, ¿se acuerdan? Tuvo que llamarle Cristo mismo porque nadie más podía con él. Y le llamó y le dijo, Pablo, ¿qué? ¿Por qué me persigues? Lo tuvo que confrontar Cristo mismo. Pablo dice, mi celo era mucho más grande que todos. Versículo 6 dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Nadie me podía acusar a mí de que no cumplía la ley. Yo cumplía los 113 mandatos de la ley. Nadie podía decirme, tú no lo estás haciendo, porque sabían que yo los hacía, yo los cumplía.
Nadie podía gloriarse como Pablo acerca de lo que había hecho antes de ser creyente. Pero vea el versículo 7. Dice, ahora como creyente, vea lo que dice. Pero en cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Pablo dice, en mi pasado todo eso lo conté como pérdida. En su pasado, antes de conocer a Cristo, Pablo se sentía realizado, había ganado todo lo que deseaba, hasta que fue confrontado con Cristo y le mostró que lo que él tenía no era nada. Creía que esa era razón para vivir en su religión, haciendo todas estas cosas. Tenía sus ganancias, eran todas sus ganancias que él acumuló, pero al conocer a Cristo se dio de cuenta de que estaba equivocado y que nada de eso era ganancia. En nuestra vida también hay ganancias y pérdidas, pero lo que pasa muchas veces como creyentes es que nosotros pensamos que ciertas cosas son ganancia porque no vemos la voluntad de Dios primero, sino pensamos en lo que nosotros creemos que son ganancias. Pablo usa una palabra bien interesante que le va a interesar mucho a los contadores. La palabra ganancia es una palabra de contabilidad. Los números no mienten, ¿cierto, Juan? Los números muestran si tienes ganancia o tienes pérdidas. No hay. Tú puedes tratar de decir, no, pero no es cierto. Aquí están. Pablo dice, todas mis acumulaciones que yo tenía como religioso, esa era mi ganancia antes de conocer a Cristo. Pero ahora en Cristo se da cuenta, todo esto, perdido. ¿Por qué? Porque Cristo tomó control de su vida. Cristo llegó a ser su razón para vivir. Su vivir era Cristo. Y cuando escoge a Cristo, todo eso se da cuenta, es una pérdida, no vale. ¿Qué cosas consideras tú como tus ganancias? Si no consideras todas esas cosas que te hacen autojusto, autoperfecto, no vas a poder experimentar el conocimiento de Cristo. Hasta que no llegues a ese punto como Pablo, a rechazar tu propia perfección y tomar tu relación con Cristo. No hay otra opción. O vives de acuerdo a tu perfección o vives de acuerdo al plan de Dios. Viviendo para Cristo. Versículo 8 dice Pablo, mire, sigue diciendo, su presente. Y ciertamente aún. Todavía hoy, dice Pablo, ¿qué? Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor, y esa palabra amor está insertada, no está en original, es por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo dice, al creer en Cristo, aún hoy día, todo lo tengo como una pérdida, no solamente mi pasado, hoy presente. Esto es muy opuesto a lo que hacemos hoy día nosotros. Pensamos que después de conocer a Cristo, ahora sí puedo vivir como yo quiero. Pablo dice, no. Hoy mi vivir es para Cristo. Aún todavía, dice Pablo, sigo contando todas estas cosas como una pérdida. ¿Por qué hace Pablo esto? ¿Por qué Pablo no llegó a ser un gran orador cristiano? ¿Por qué no llegó a ser un gran maestro cristiano? ¿Por qué no se quedó en un lugar y estableció una iglesia de 4,000 personas? ¿Por qué? ¿Por qué no ser como cristianos hoy día? Vivir vidas tranquilas, prósperas, yendo a la iglesia los domingos, sirviendo en la iglesia, dando tus finanzas, teniendo su propia familia y disfrutando la vida en Cristo. ¿Por qué no hizo Pablo eso? Dice Pablo algo muy interesante, dice, y ciertamente aún estimo, esa palabra, considero, lo calculo bien. ¿Qué cosa? Todas las cosas como una pérdida. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que sustituye a Pablo de todo eso? Aquí está. Vea lo que dice. Él quiere que primero, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué quiere él? Él quiere conocer más a Cristo. Y para Pablo conocer a Cristo no era algo intelectual, era algo personal.
Era algo íntimo, era algo profundo, era algo supremo a cualquier otra cosa. Él quería conocer a Cristo Jesús. Esta semana estaba mirando las imágenes de la Estación Internacional en el Espacio que toma de la Tierra. Quiero decirle, cuando miré las imágenes, que ellos tienen las mejores imágenes de la Tierra, porque están yendo alrededor de la Tierra, cada 90 minutos dan una vuelta a todo el planeta y toman fotos, y las fotos son increíbles, y ves ese planeta, y yo estaba mirando, wow, qué increíble, cómo es nuestro planeta. Y en ese momento, obviamente, yo dije, Dios es el que creó este planeta, y ese es el Dios que me ha llamado a mí. Y en mis momentos de dudas afirmó mi fe, sabiendo de que ¿quién más puede hacer cosa tan grande como Dios? ¿Cierto? Ese es el que Pablo quiere conocer más. Dice, es la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús. Y así debe de ser para nosotros también. Pablo decía, en la balanza de lo que pesa más, pesa menos, para mí el conocimiento de Cristo no tiene ni comparación a todo lo que puedes darme o poseer o tener. Cuando tenemos al Señor Creador del universo que puedes conocer por toda la eternidad, comenzando hoy. Para Pablo, eso era lo más importante. Nada debe ser más importante para nosotros que el conocimiento de Cristo. Pablo dice, versículo 8, por amor, dice, del cual lo he perdido todo. Pablo también no solamente quiere conocerle, pero quiere poner a Cristo antes que cualquier otra cosa. Y dice, lo he perdido todo. Y literalmente Pablo perdió todo, no tenía nada. ¿Sabe dónde está en este momento que escribe esta carta? En la cárcel, no tiene nada. Y hoy día en los Estados Unidos no perdemos nada para seguir a Cristo, ¿cierto? En 2 semanas vamos a hablar de la iglesia perseguida. Esa iglesia que está fuera de este país, que vive fiel, que sufre por el evangelio, ellos sí pierden todo. Quiero decirles que yo no he perdido mucho tampoco. Lo más cerca que pude pensar esta semana de lo que he perdido es cuando tenía 19 años. Era joven que estaba creciendo en la iglesia, hasta los 14 años había estado enseñando. Llegué a ser líder de jóvenes, muchos mayores que yo, estaba predicando a los 15 años, estaba envuelto en la alabanza, en las actividades de la iglesia, hasta que tomé una decisión que les cayó a todo el mundo de sorpresa. Y 2 de esos pastores reaccionaron, de los 3 que estaban ahí. Uno de ellos quiso que me fuera al seminario, otro me dio la opción de o haces esto o pierdes todos tus cargos en la iglesia. El pastor titular me dijo, fue indiferente, no me dijo mucho, jóvenes me criticaban, mi familia me criticaba, me criticaban en las predicaciones también. Perdí todo por lo menos por 1 año. ¿Qué fue lo que decidí hacer? Escogí una mujer para ser mi esposa. Y lo sacrifiqué todo para casarme con ella. Y está aquí. Estuve dispuesto a perderlo todo por ella. Ahora es lo más cerca que he llegado. Pero para Pablo no era así. Para Pablo literalmente dejó todo, no por una mujer. Obviamente es buena, mi esposa es la mejor esposa, ¿cierto? Para mí. Pero Pablo dice, yo lo dejé todo, ¿para quién? Para Cristo. Y Cristo es superior a mi esposa también. Tengo que amar más a Cristo que a mi esposa, que a nadie más. Y Pablo dice en el versículo 8, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sabe qué es esa palabra? Es muy fuerte esa palabra, basura. Es desecho, desperdicio. Tiene la imagen en la cabeza que es un desperdicio. Está hablando, dice, todo eso para mí es un desperdicio humano. ¿Por qué cosa? Para ganar a Cristo. De igual manera nosotros debemos considerar cualquier logro, cualquier persona que quiere reemplazar, cualquier cosa que quiere reemplazar, quiere hacernos sentir que somos perfectos y no necesitamos de Cristo, debe de ser considerado para nosotros como basura. ¿Qué quieres ganar en tu vida, en esta tierra? Si no decides
ganar a Cristo, lo vas a perder todo. Y Pablo dice, yo quiero ganar a Cristo, no me importa perderlo todo. Y en el versículo 9 habla de su futuro, dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la fe que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y dice Pablo que él quiere ser hallado en Él, hallado en Cristo. A su venida quiere ser hallado una persona que vive por la fe en Cristo. Pablo rechaza todo lo que posee. Pablo rechaza su autoperfección, su autojustificación. Él no quiere su propia justicia que le declare justo por sus propios medios. Dice, no, yo quiero vivir por la fe en Cristo. Él desea la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Porque Pablo dice, si es por obras que recibimos la justicia o ser justos, no puedes conocer a Cristo. No es posible. No puede ser por tus obras sin fe y conocer a Cristo. Es por la fe en Cristo que podemos conocer a Cristo. Esto significa que la opción de pensar que por mis propias obras puedo ser salvo y vivir para Cristo no es posible. No podemos confiar en nuestras propias obras ni creer que en Cristo ni tampoco vivir en Cristo si es por nuestras obras. Solo Dios por la fe en Cristo nos da su justicia, nos declara justos delante de Él para vivir la vida cristiana. Esta vida comienza con la fe en Cristo, continúa en la fe en Cristo, se sostiene por la fe en Cristo, persevera en la fe en Cristo. Y Pablo dice en el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo dice, para conocer a Cristo y ser como Cristo, algo que es progresivo, no es algo superficial, no es algo teórico, no es algo mental. ¿Sabe qué envuelve? Dice Pablo, envuelve sufrir para Cristo. Y es por su muerte que nosotros recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida, que resucitó Cristo de los muertos. Es por el poder de su Espíritu que nosotros podemos vivir la vida cristiana. Pero Pablo dice también podemos experimentar el poder de Él mucho más cuando experimentamos el sufrimiento y aún, dice Pablo, la muerte. Pablo no es que estaba buscando la muerte y el sufrimiento sucedió porque seguía a Cristo. Y Pablo les ha dicho aún en este capítulo, en versículo 1, versículo 20, le dice Pablo que él estaba listo para ser magnificar a Cristo en su cuerpo por su vida o por su muerte. Dice, eso es un don de Dios que también Dios les ha dado a ustedes. El sufrir por Él es un don. Como creyentes tenemos que entender que vivir para Cristo también envuelve sufrimiento. Y eso nos lleva a conocer también más a Cristo. Y Pablo dice, solamente así podemos entender, conocer más a Cristo, ser semejantes a Él. Y Pablo no huía de eso, sino que vino como resultado de predicar, de vivir el Evangelio. Piensa en un momento, ¿cómo decimos a nuestros hijos a veces? Cuando les damos una instrucción que ellos no quieren aceptar, le decimos ¿qué? Cuando seas padre, te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Porque queremos que experimenten el sufrimiento, ¿cierto? Bueno, no sufrimiento, no creo. Queremos que experimenten lo que es estar en nuestro lugar. Pablo dice, si nosotros queremos realmente experimentar el conocimiento de Cristo, tenemos que, ¿qué cosa? Seguir sus pisadas también. Y parte de eso es el sufrimiento. Y Pablo dice en el versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, Pablo dice, está diciendo, quiere seguir conociendo a Cristo, quiere seguir experimentando lo que es vivir para Él, tener esa comunión en sus padecimientos, llegando a ser semejante de su muerte, con la esperanza de la resurrección de entre los muertos. Tiene esa seguridad.
de que Cristo le va a resucitar y va a transformar su cuerpo y va a conocer a Cristo perfectamente, ¿vendría en su vida? No estaba seguro Pablo. Pero lo que sabía era que podía estar seguro de que iba a suceder. Y eso debe de ser también para nosotros. Para perseverar en Cristo, tenemos que tener esa actitud de Pablo de no creer que nuestra perfección nos va a llevar a conocer a Cristo. No, tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo como una pérdida para vivir para Cristo. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a vivir la vida que tú nos has mandado a vivir de acuerdo a la palabra tuya, siguiendo el gran ejemplo que nos dejó Pablo, el gran reto de desecharlo todo, considerarlo todo, lo que pueda sustituirte, lo que pueda tomar tu lugar como basura, para conocerte a ti, Dios creador del universo, nuestro Señor, mi Señor, dijo Pablo, y es mi Señor hoy día. Ayúdanos, Señor, a tener esa clase de dedicación, de perseverancia. En el nombre de Cristo. Amén.